Hola, bienvenidos a un episodio más de Marca Mi Pasión, aquí con sus conductores, con sus anfitriones de confianza, Ramón Diego y el buen profe Isaac. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Raymond, ¿tú qué tal? Bien, pues digo, más a gusto ahora que nos están acompañando estas dos bellezas ahora en la mesa. Exactamente, para quien está escuchando, son dos rubias que saben delicioso. Y para hacernos explico, cerveza, ¿no? Antes de que Así es, no piensen, piense en otra cosa. es un podcast esto enfocado a marcas y están en lo correcto. Exactamente, completamente. Y pues bueno, profe, veo que usted estaba en las noticias, no sé si quiera empezar a comentar algunas noticias o quiera ir por el tema que ya más o menos traía por ahí entre manos. Pues marca mi pasión. Este 17 de julio de 1955 fue el día en que se inauguró por primera vez Disneylandia. Se abre al público. ¡Wow! 17, Fue hace 2 días. 17 de julio de 1955. Así es. ¡Wow! La verdad yo creo que este dato para quien tal vez lo siga tanto a Disney puede darle un poquito de shock como lo fue a mí, porque yo pensaría que Disneylandia no tenía tanto tiempo. Ajá. O sea, y más con esta innovación que propuso desde el inicio y el modelo de negocio. Entonces, usted bien me lo dijo, se me fue el nombre del fundador de, Walt Disney. Es que iba a decir Walter Disney. Dije, no, eso no me suena bien. Para el siguiente creo que yo voy a no elegir mi rubia, mi cerveza. Pero lo que voy es que usted decía que él mismo era un anticipado a lo que se venía, era un gran visionario, ¿no? Y por eso es que sí, desde 1955 ya existe Disney. Y ahora imagínate que el parque se abre en 1955, pero él ya comenzaba a verlo desde antes. O sea, para él ya existía el parque en su imaginación, fácil unos 5 años antes. Si no es que unos 8 años más o menos. Y creo que lo comentamos de manera corta en alguno de los episodios anteriores, cómo empezó esta búsqueda de Walt Disney por este parque de Disney, que justo todo inició por él haber visitado un parque con sus hijos y ver que no se involucraba de manera real con sus hijos, ¿no? Era un parque tal cual pensado para que los niños pasaran un buen rato, pero pues yo creo que él como papá se quedó con esta espinita de quiero estar ahí o quiero ser más parte de esta experiencia, ¿no? Así es, de hecho es un carrusel. Para quienes tienen Disney Plus lo pueden ver hay una docuserie que es sobre los objetos de las películas. No me acuerdo cómo se llama. No tiene que ver el nombre con el tema de lo que hace el documental. Pero es este chavo barbón que se dedicaba a los cómics y ahora en esa docuserie se dedica a buscar objetos que se utilizaron para producir las películas. Y en uno de esos visita el carrusel que visitaba Disney. Y hay una marca de metal. Sí, tiene un nombre específico, disculpen que se me olvide. Pero aquí dice, esta era la banca en la que se sentaba Walt Disney a observar a sus hijas a disfrutar del carrusel. ¡Wow! ¿Y sigue vigente el barco? Ya tal cual era el parque destruido y fue de lo... No, sí, es un carrusel en un parque normal. Haz de cuenta como si ahorita tú fueras, no sé, al parque del arte y en medio en un carrusel, haz de cuenta que así era. No era un parque como Disney per se. Y el otro, que pareciera que fuera como Disney, se llama Tivoli y ese está en Europa, creo que, si no mal recuerdo, en los Países Bajos. Ok. Tivoli. Ese todavía lo pueden visitar, todavía sigue existiendo, pero si van a Tivoli y luego van a Disney, van a encontrar la inspiración de Tivoli que dio a Disney. Y mejor encontrar esa inspiración, encontrar esa decepción de ir primero a Disney y luego a Disney, ¿no? Exactamente. Sí, pero pues después de poner esta vara tan alta, pues ¿qué puede superar a Disney? Al menos dentro de parque de atracciones, ¿no? Entonces, ¿qué dato tan interesante, profe? ¿Y cómo fue que ya lo tenía? ¿Cada año recuerda ese día? Normalmente lo digo en mi curso, pero no la tengo presente la fecha, pero apareció en mi Instagram, Sigo Alive. Hoy se cumplen, ¿cuántos años? 17 de julio, van a ser 70 años en el 25, entonces menos 2 son 68 años.
68 años ya que cumple el parque. Disneylandia exactamente como el primer parque abierto por Disney. Y voy a echarme la docuserie que dice, porque se me hace interesante justo el ver dónde fueron los orígenes de Walt Disney. Walter Disney, no sé qué me está pasando con los Walter, que me cuesta decir es que Walter Disney no suena bien. Y bueno, Pero, de hecho se llama Walter Elias Disney. pues entonces no estaba tan mal, No, pero ya- nadie está acostumbrado a decirle Walter Disney. Exactamente. En mi vida, de hecho, creo había escuchado Walter Disney. Pero qué interesante. Y volvemos a las raíces de una de las razones que pues yo creo que más, o de las personas que más le han inspirado a usted, yo creo, ¿no? Que es justamente Walt Disney. Así es, sí. ¿Y qué es lo que le podemos aprender a Walt Disney en el sentido de tener esta visión y volverlo realidad? O sea, ¿cómo logramos conectar de manera más auténtica y genuina con este propósito que Walt Disney lo encontró en una ida a un parque con sus hijos? Pues mira, tiene las habilidades de Walt son tener la visión, pero también hacerse llegar el equipo que lo hace posible. Walt no era un buen animador ni un buen dibujante. Que eso porque es ahí donde empezó antes de pensar en estos parques de atracciones, él se dedicaba a la animación. Su primera empresa la quebró y se dice que fundó 2 empresas antes. De la que más se conoce es Laugh-O-Gram, pero al parecer había creado otra antes de Laugh-O-Gram que también la quebró. Entonces, las quebró porque no tenía habilidades administrativas. Lo que él entendía era el proceso de producción, o sea, tenía esa habilidad nata de abstraer cuáles son los pasos que se necesita hacer, pero además... Eh, Es que erupté y dije, madre, se dará cuenta el profe, una disculpa, profe. No quería interrumpir el momento. Lo que causa la chela. No te preocupes, no se percibió más que tu cara. En el momento dije, puta, si lo pude disimular, la acabo de regar con mi gesto. Pero ya, una disculpa por cortarle la inspiración. Esto se trata, espero que ustedes también estén disfrutando de una buena chela o un buen whiskacho ahorita, disfrutando esta plática. O una agüita fresca también, ¿no? Así es, Agüita sí, horchata, agüita de Jamaica también. por supuesto. Y entonces, o un buen café si es que están iniciando la mañana. O cafecito, todo se vale. Todo se vale. Entonces, él no fue un buen animador. Él Ok. fue un buen comprendedor, si lo podemos decir así, Sí. comprendedor del proceso y de identificar quiénes eran los buenos para ese proceso, de identificar talento. Porque precisamente, o sea, imagínate, Raymond, se acaban de cumplir hace ya 100 años, se están cumpliendo 100 años de cuando hicieron la serie con... ¿Sí se está escuchando? Sí, ahí está. Sí, sí se está escuchando igual y nada más pegarse todavía un poquito más. Muy bien. Ahora ya está. Cosa. Va. Se están cumpliendo o ya se cumplieron 100 años de que crearon con Laugh-O-Gram la serie de Alicia en el País de las Maravillas, que digamos que basado en la historia y nada más les servía como de razón para poder producir historias alrededor de Alicia. Ok. Pero la niña estaba filmada en vivo y le añadieron las caricaturas alrededor, hace 100 años. Esa fue la primera vez que sucedió eso. Sí, o sea, imagínate que, o sea, no estaba la tecnología, Raymond. Yo por eso digo, no manches. O sea, encontró la manera. Encontraron la manera de cómo dibujar cosas y de cómo filmarla a ella y encuadrarla de manera debida para hacer esa serie. Ella estaba filmada en vivo y lo demás era caricatura y acordémonos que dibujaban cuadro por cuadro. ¿Okay? Hace 100 años. Hace 100 años. Entonces, se va a quiebra esa empresa, pero Walt lo que tiene es esta comprensión. Él lo que dijo es, podemos hacer esto, y como jugaban, o sea, tal cual su equipo jugaba. Imagínate que él empieza su empresa a los 19 años. Bueno, Laugh-O-Gram fue iniciada por ahí de los 19, 20 años. Entonces eran unos chamacos, Sí. ¿no? Y también los otros que participaban con él lo hacían por la pasión de hacerlo, porque no había precedente. Es como si hoy
como la gente que juega hoy con Midjourney, ¿no? Vamos a ponerles tales prompts a Midjourney para hacer una imagen de inteligencia artificial, Ok. que no hay precedente. O sea, no hay un antes de cómo le hago para que esta cerveza se vea hiperreal y se le vean las burbujitas. No había ese precedente, por lo tanto es cómo le podemos hacer para, y se pusieron a jugar. Tanto así que Walt Disney, bueno, la compañía después de gana la mitad o la mayoría de los Óscares que gana es por las contribuciones tecnológicas, no por las películas de mejor película, mejor dirección o mejor animación, no, lo gana por las contribuciones tecnológicas. Entonces, imagínate hace 100 años, no existían, ya creaban sus propias cosas para poder hacer, ¿no? Estas, en una serie como la de Alicia en el País de las Maravillas, desde cero. Sin nada. Es una locura y ahorita me viene a la mente qué importante también es tener este sentido de juego hasta cierto punto dentro de un ambiente de trabajo, ¿no? Porque si Walt Disney era la persona, que valga la redundancia, personificaba este ambiente laboral de, ¿sabes qué? Pues nos estamos divirtiendo. Ajá. Y gracias a que nos estamos divirtiendo estamos descubriendo esto. Así es. Entonces, creo que ahí destacar mucho como usted bien dijo, tenía este ojo para identificar a esas personas que tenían el talento. Ajá, sí, por supuesto. Ahora, digamos que fast forward un poquito, unos años después, ¿qué es lo que pasa? Para él seguía siendo ese enfoque, la pasión de él por, es que quiero contar la historia, quiero hacer tal cosa. Tanto así que las innovaciones tecnológicas es porque a Walt le frustraba el proceso. Veía el producto terminado de Blancanieves y hacía otra película, no por el hecho de contar otra historia, hacía otra película por el hecho de, es que necesitamos mejorar cómo hacemos tal cosa. Bueno, no sé si disfrutaba el proceso o más bien estaba enfocado a mejorar el proceso. Mejorar el proceso, exacto. Entendía el proceso, pero, o sea, cada nueva película, para él, no era un tema de contar otra historia, que obviamente lo comprendía y Lo sabía. Y lo sabía, se le daba de manera natural, pero para él era una manera de mejorar el proceso de producción de películas. Entonces, por eso te digo, las contribuciones, los Óscares para Disney son más por contribuciones tecnológicas, por esa inquietud de él de mejorar el proceso. Cuando se inaugura Disneyland, para él es un momento de decir, y hasta llegó a declarar, a mí me frustraba el proceso de las películas porque una vez visto el producto terminado, no lo podía mejorar. Así se tenía que quedar, ¿no? Bueno, ya ahí podría haber aplicado el remake, ¿no? Exacto, pudo haber aplicado el remake, pero pues obviamente para él ya está hecho Pinocho, ya está hecha Blancanieves, ¿para qué la tocó? Ya está. Pero el parque implicaba el hecho de que, ahora le podemos mejorar esto, y como son cosas físicas, entonces las puedes desmantelar y rehacer, ¿no? Con respecto, y así lo hizo. De 1955 a 1965 que él estuvo muy involucrado en el parque, él se alejó totalmente de las películas, o sea, de repente sí llegaba y demás, o sea, pero se aleja completamente de las películas porque el parque lo podía mejorar y mejorar y mejorar y mejorar, y ahí estaba, ¿no? Y recordemos que en ningún punto ya fue un tema de dinero, de decir, a ver, lo estoy haciendo para hacer más. Creo que inconscientemente lo sabía, pero él mismo sabía que el paso para llegar a ese punto es siempre estar en esta continua mejora. Así es, completamente. ¿Y qué tanto esa mejora era por un tema de él que lo necesitaba como casi como top, o era para los demás? O sea, ¿cómo podríamos definir ese? Es una especie de TOC para él, o sea, sí lo podría, es un tema de hambre personal, Sí. pero sabiendo que esa hambre o es el producto de esa hambre personal le va a impactar a la gente. O sea, al final también su movimiento era, es que no quiero que la gente vea esto, o quiero que la gente sienta esto. Entonces, ¿cómo le podemos hacer, no? Un ejemplo, el Jungle Cruise, ¿no? La gente lo veía, imagínate, no había precedente, y ven animales de tamaño real moviéndose, ¿no? Que eran los animatronics.
ven a los animales reales moviéndose, ¿no? Y era ya impactante. Sí, sí. Pero, nuevamente, él le llamaba este proceso de mejora continua, le llamaba plussing. Plussing, así es. ¿Cómo le podemos sumar, mejorar, ¿no? Darle algo que lo sume o que lo lleve más allá. Plussing. Okay. Y entonces llama, es cuando empieza a involucrar. Ya estaba el parque, ya estaba todo andando. Y llama a uno de sus 12 magníficos, se le llamaban, o 12 old men, ¿no? Así le llamaban ya cuando estaban a cierta edad. Está bueno ese nombre. Lo llama porque tenía muy buen sentido de humor, de timing para el humor. Entonces le dice, date una vuelta en el Jungle Cruise y reescríbemelo. Para agregar esta pizquita de humor. Exactamente, para que se sintiera que estaban contando una historia y que le añadiera humor. Y entonces le añade el elefante jugando con la trompa, o sea, el elefante bebé echándose agua, ¿no? Y de repente unos cazadores ahí que los encuentra y y el rinoceronte está como que a punto de cornearlos. Okay. Le agrega todos esos elementos. Ahora, el tema es cómo si su primera empresa quiebra, ¿cómo es que Walt Disney como compañía surge? Ahí tenemos que hablar del otro mago, que el hermano. Así es, Roy Disney. Todo el mundo cree que el CEO o el director general era Walt Disney. No. Walt estaba encargado de la parte creativa y operativa de cómo funcionan las películas y luego cómo funcionaban los parques. Y era la cara, ¿no? Tal cual era la cara pública. Exactamente. Pero Roy era el mago financiero, tanto así que hasta le decía, Walt le decía a sus colaboradores, tú dime qué es lo que necesitamos hacer, porque allá tengo un edificio lleno de financieros que van a saber cómo encontrar el dinero para que lo hagan. O sea, para él, o sea, y esa era la parte padre. O sea, me gustaría ver mucho el tema, cómo creció ese departamento financiero, cómo también, cuál fue la filosofía que les proveyó Roy, ¿no? Desde su perspectiva administrativa, para poder conseguir la lana para que se hicieran las cosas. Que obviamente también de pronto entraba Walt como también muy buen negociador. Walt, siendo la cara, no nada más lo era hacia el público, sino también ante inversionistas. Sabía vender, tal cual. Entonces, pero el mago que realmente hizo posible de cómo hacemos llegar la lana y cómo hacemos esto rentable es de su hermano Roy y del equipo que integraron, que se habla muy poco. Pero esos son los verdaderos magos. Y tomar esa lección para lo que pasa hoy en día en los negocios, ¿no? Porque justamente al momento de asociarnos o al iniciar un proyecto, tener esta sensibilidad de decir, a ver, ¿en qué soy bueno y qué me está faltando? Porque tal cual, si lo ponemos en palabras un poquito más casuales, él le ponía el estate quieto a Walt Disney cuando de repente decía, oye, es que sí, está bien lo que piensas, pero necesitamos ser rentables. Y necesitamos ser rentables porque eso va a permitir a ti que sigas jugando, ¿no? Es poder tener esa comunicación abierta y entenderse en el grupo en el que estemos para un proyecto, un negocio. Así es, totalmente. Entonces, son varios factores los que permiten que esta relación se dé. Una, eran hermanos. Dos, Roy era más grande que Walt. Ya. Y Walt, o sea, si no hubiera quebrado Walt su empresa, yo creo que no lo hubiera escuchado. Pero habiendo quebrado su empresa, claro, yo creo que lo alista para que decir, sí, tú encárgate de lo administrativo, y yo acá de todo lo operativo y de lo creativo. Eso fue una locura. Y bueno, para centrarnos, esto también pasó tiempo después que murió Walt, que murió Roy, se replicó también en un CEO, no recuerdo el nombre, ¿sí? Que también tuvo a su estate quieto, ¿no? O sea, igual y no quiero profundizar tanto en esa historia porque da para otro capítulo y al final aquí queremos concentrarnos en Walt, pero a lo que voy es cómo esta sinergia se vuelve a repetir y no se repite porque sea coincidencia, se repite y sirve para que uno de las marcas más grandes siga hoy día con vida. O sea, yo no sé si ahí fue punto clave para la caída o otra vez el resurgimiento de Disney,
pero creo que hay que poner en perspectiva la importancia de tener ese equipo conformado y de saber que a veces cuando nos dicen, oye, tal vez te estás emocionando mucho, le estás poniendo mucha galleta a este proyecto, pues a veces es por algo bueno, hay una razón detrás de. Entonces, Sí. digo, creo que usted lo ha visto más como profesor, como coach para emprendedores, está a veces, pues, poca receptividad de esos comentarios, ¿no? Cuando al emprendedor le toca decirle, oye, es que por aquí no es o necesitas alinearte. Así es. Al final, fíjate que yo llegué a trabajar a Disney porque yo me quería dedicar a la dirección cinematográfica. Creo que ya lo platicamos en un episodio. Sí. Entendí el emprendimiento gracias a que entendí cómo se hacen películas. Y eso que hice un taller donde éramos 4 personas y era con una cámara de 8 milímetros, ¿no? Y con audio, eso sí grabábamos audio también. Pero entendí que hacer una película es un proyecto de emprendimiento, ¿no? Lo tienes que hacer, lo tienes que pitchar, te lo tienen que fondear. Y antes de pichar, planear, ¿no? Ya debes de tener tu modelo de negocio, por así decirlo. Tienes que tener qué historia quieres contar, ¿no? Entonces lo pichas y también ya, obviamente supongo que comienzan a hacerse los financieros, pero tienes que picharlo, ¿no? Venderlo. Si pueden ver también el de Imperio de las Estrellas, que también está en Disney Plus, que es el documental de cómo se hace Star Wars, ¿no? Ahí también lo pueden ver. ¿Qué sucede? O sea, si lo vemos con las fases de emprendimiento que también hemos platicado en algún momento y que seguiremos platicando, hay un momento en el que hace un pitching, ¿no? Y solo le abren la puerta porque hizo una película anterior que fue exitosa a George Lucas. ¿Ok? ¿Antes de Star Wars? Antes de Star ¿Cuál Wars, había sido la? American Graffiti. Ok. American Graffiti se lleva las palmas, ¿no? Y es momento de que George Lucas, porque además se lo dijo su amigo Francis Ford Coppola, le dice, primero demuestra que sabes hacer una película normal y luego ya te vas a vender tu película de ciencia ficción. O sea, esta primera película que hizo, la hizo ya habiendo concebido la idea de Star Wars. Así es. Muy buen consejo, entonces, el que le Cañón. dieron. O sea, ese consejo está cañón. Entonces, en este tema de emprendimiento sucede. Y ahora, de lo que hablabas de los pares, sí. Y llegamos a esto porque hacer una película es un proyecto de emprendimiento. Tiene todas sus fases, todas sus fases. Pero en lo que no han aprendido en el tema de empresas y que se puede aprender mucho de esta parte creativa y principalmente en la producción cinematográfica y de la historia como se da, es todo creativo necesita su productor. Es decir, quien le marque límites. La creatividad, y esto escúchenlo siempre y grábenselo tal cual. La creatividad, ¿ok? En términos de la creatividad, necesita su productor, pero solo la creatividad se puede dar si se le marcan límites. Todo el mundo cree que la creatividad es más creativa si es libre. Y no, mientras más restricciones tenga la creatividad, muchísimo más innovadora puede ser. Más creativa puede ser. O sea, necesitas restricciones para que suceda la creatividad. Podríamos definir tal vez esas restricciones como límites para volver real algo, ¿no? Porque Walt tenía en ese sentido mucha libertad. Uh-huh. Los límites, pues tal cual los ponía Roy de manera económica, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Entonces, justo poder trasladar esos límites a nosotros mismos, decirnos, a ver, ¿qué es realizable y qué me puedo permitir, ¿no? Sin poner en papel esos límites. Sí, porque obviamente también en el mundo creativo hay mucho perfeccionista. Entonces, si el iPhone, por ejemplo, ¿no? Si el iPhone lo hubiéramos dejado que la gente lo desarrollara hasta tener el perfecto, no sale. Entonces, tiene que haber alguien que te diga, tienes hasta el 21 de diciembre a las 7 de la noche para sacar la mejor versión que puedas. Hasta ahí tienes, ¿no? Y tiene que venir armado y estar listo para poderlo meter a una fábrica y que alguien lo haga.
no, es que dame, no, tienes hasta esa fecha. Entonces, todo creativo necesita su productor. Es altamente necesario. Y qué gran consejo, porque eso lo trasladamos a, creo, cualquier tarea de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo con mi tesis, o sea, hasta que no me dijeron, tienes hasta tal fecha, Sí. fue que yo me puse las pilas. Entonces, qué padre ver cómo esos límites, más allá de muchas veces verlos como esa limitante, es todo lo contrario. Es decir, a ver, tienen una razón de ser Ajá. y eh, justo te hacen actuar, porque tener toda esta libertad sin límites, justo a veces se puede convertir en postergar, porque nunca vamos a estar conformes con lo que tenemos, ¿no? Así es, así es. Y mucha gente se ha dado cuenta, ¿no? Que si no, o sea, postergas hasta que sabes que tienen la fecha límite, ¿no? Sí. Entonces, por eso también hay algunos creativos que han podido de manera natural como identificar por ejemplo, Pablo, creo que era Picasso, el que decía, yo me tengo que levantar todos los días a ir a trabajar, la inspiración llegará después, ¿no? Es decir, tengo que tener también estas rutinas de presentarme, chambear con lo que sea. Si en ese momento no tengo inspiración, hacer algo, ¿no? Que al menos me permita seguir en el proceso o descubrimiento, etcétera. Entonces, sí se necesitan estos límites para poder detonar la creatividad y dirigirla, o sea, realmente enfocarla. Y me gusta esto que dice porque, pues, para quien nos escucha y se siente identificado con decir, es que justo eso me pasa, soy perfeccionista, siempre quiero encontrarle el detallito que se puede mejorar, equilibrarlo con este otro lado de la moneda de decir, a ver, debo de ponerme mis límites porque si realmente quiero avanzar, necesito lo mejor de ambos lados, de la parte creativa y de esta parte de producción, si lo podemos poner así. Sí. Y antes de que se me vaya esta idea, maldita, o sea, ¿qué es lo que quería decir? Porque era bastante importante. Estamos hablando de Pablo Picasso, de la rutina, Ya me acordé. Sí, lo veo yo, por ejemplo, les comento aquí a los que nos escuchan, yo inicié mi proyecto de YouTube en su momento, se llama El Blog del Business, todavía lo pueden encontrar, y eso era lo que me pasaba, o sea, había momentos donde hacía videos porque lograba equilibrar esta parte creativa con esta parte de decir, ya, o sea, vas a siempre querer investigar un tema de más, vas a sentir que te faltó información, pero si no cierras ese ciclo, no vas a sacar nada. así es. Al punto de que hoy en día todavía tengo ganas de hacer estos videos, pero estoy viendo que me está ganando mucho esta parte creativa de decir, no, pues ya llevo tiempo sin hacer, entonces no van a salir tan bien, me van a faltar cosas y es como un ciclo de no terminar. Así es. Pero interesante porque ahorita yo ya mismo me está terapiando con Ajá. decir, es este equilibrio de decir, a ver, si lo que quieres es crear, es hacer, si no le pones límites, vas a encontrarte en este hoyo negro y Así es. jamás va a terminar, ¿no? Y lo peor aún es que puedes seguir cavando porque me pasó hasta el punto de ya no estar haciendo el proyecto porque yo dejé, tanto mentalmente o lo que sea, que me ganara, ¿no? Así es. Pero qué padre poder decir, bueno, en cualquier momento esto puede cambiar con esto, sabiendo equilibrar, ya sea yo mismo Ajá. o encontrar a alguien que de repente te diga, oye, pues ponte Sí. pilas, ¿no? ¿Qué está pasando? Así es. Y muy buenos videos. Váyanlos a ver a YouTube. El blog con B chica, blog del business. Chéquenlos por ahí. Otro ejemplo. Gracias. De esto, con gusto, con gusto. Otro ejemplo de esto es vean la docuserie de BlackBerry. No me acuerdo si está en Netflix o en qué ¿O está. en cuál de las 15 plataformas que hay actualmente? Exactamente. Pero ahí está en una. Pero busquen la docuserie, bueno, no es docuserie, más bien la serie de BlackBerry y pasa eso. BlackBerry, la marca de celular. La marca del celular, de cómo llegó a ser de cómo llegó a ser lo que era BlackBerry, fue precisamente porque el especialista técnico no tenía un productor y lo encuentra por accidente, ¿no? Accidente, y justo cuando lo contrata y le dice, te doy parte de la empresa, él llega así tal cual, como era vendedor muy comercial, muy orientado al producto, Ok. y les dice,
tienes hasta hoy a las 12 de la noche para mandarme porque voy a hacer la cita para mañana, no sé, o para pasado mañana, una cosa así, pero les pone un Este especialista técnico es el creativo y este que llegó es el productor. productor. Entonces, Ok. les pone la fecha, no sé, es tu problema. Y así, ¿no? O sea, de inmediato, ellos esperaban, no sé, como una especie de papá o algo, porque todos los ingenieros, pues estaban, ¿no? Ya sabes, jugando y pues no avanzaban mucho. Y le dice, necesito un prototipo para tal día, tal hora. Voy a hacer la cita con no sé quién. ¿Con quién? Era un grandote, ¿no? Sí, con tal. Y los puso así, obviamente en la creatividad, ¿qué es lo que hace? Pues se pone a trabajar, ¿no? Y entonces a encontrar respuestas, es que necesito esto, soluciónalo, ¿no? Sí. Y entonces empieza a encontrar maneras y es que no me gusta el teclado, ese es tu problema. Tú tienes que traerme una cosa que funcione. Y entonces desarman cosas y se lo tienen. Todo creativo necesita su productor. Qué interesante, o sea, haber aplicado esto al día a día, porque creo que tal cual puede ser una manera de que nos escucha que se desatasque, por así sentirlo, porque yo creo muchas personas y con los amigos que siempre hablo es muchas veces este sentido de me siento atascado, no avanzo, tengo ganas de este proyecto, pero ¿cuántos no tenemos esos amigos, hasta nosotros mismos, de ese proyecto que hablamos? Así, límite. Entonces, qué interesante saber que pues por ahí va la cosa, empezar con una fecha límite, saber que el tener algo a medias va a ser mejor a nunca tener algo por querer estar perfecto o querer tenerlo perfecto. Entonces, creo que es tiempo de analizar eso y ver en qué otros lados de la vida nos está afectando. Pero digo, enfocándolo al tema de negocios y emprendimiento, en un negocio, ¿no? Que tal vez tiene esta idea de, oye, quiero cambiar el menú, pero nunca va a estar ese menú porque siempre es agregarle esto y le quito y le pongo. O sea, no, hay que dejarle de tener miedo al error, al prototipar, al decir, estoy probando, ¿no? Exactamente, así es. Dejarle de tener miedo al error, que cuando estudié cine, por esto digo que el hacer cine lo implica todo. Nos decían, mi tutor de cine, cuando fui a la New York Film Academy, nos decía, deja de pensar en la película perfecta. Así nos decía, deja de pensar en la película perfecta. Hazlo. O sea, simplemente escribe una historia. Te estoy pidiendo una historia de, ¿cuánto eran? Creo que 5 minutos. Te estoy pidiendo un short film. Sí. Hazlo de lo que quieras. Deja de pensar en porque todos íbamos con la ópera prima, ¿no? Ya sabes, es que quiero hacer la película de no sé qué. Y entonces no tengo el dinero, no tengo los recursos que tiene el cine hoy. Y entonces nos decía, deja de pensar en la película perfecta. Ponte a filmar. Claro, o sea, también con qué audacia nosotros, obviamente, vamos a querer siempre este producto estrella, negocio estrella, pero, a ver, estamos empezando, ¿no? Para quien va a hacer su primer negocio y dice, oye, es que yo quiero esa franquicia de restaurantes que en un año ya esté en todos lados del mundo. Ajá. O sea, creo que también ese peso que a veces nos ponemos nosotros mismos es una piedrita más, Ajá. una piedra más que nos evita este consejo que le dio su profesor y que justo le decía es empezar. Sí. Sin más, es empezar. Ahorita en la historia es un short film, pero en vida real es un negocio, es un proyecto, es una tesis, es una relación también. Así es. O sea, es empezar. ¿Y a qué cree que se deba pues este miedo al error? Es, hablando de manera nacional, un tema de generación, pasa realmente en todos lados del mundo, está más marcado en México. ¿O a qué le tenemos miedo? ¿Por qué somos así? Es que ahí yo creo que es un tema humano. Y váyanse a la definición de Marx del trabajo, ¿no? O sea, nos podemos ir hasta la definición del trabajo según Marx, que es nuestra identidad se manifiesta a través de lo que creamos. Nuestra identidad se manifiesta a través de lo que creamos. Entonces, no estamos viendo el producto per se, sino más bien lo que estamos viendo es nuestra identidad ahí. Wow, ok. Entonces, ese es el gran reto.
poder separar eso, ¿no? Decir, separar la obra del artista. totalmente, y no me acuerdo dónde lo había escuchado, capaz si en alguna de nuestras pláticas, pero eso, que cuando lanzamos en mi caso, un video, pues sí, uno se siente ejemplificado con ese video, ¿no? Y los comentarios, más allá de decir, a ver, estos comentarios es lo que yo estoy transmitiendo, logrando con mi trabajo y no es lo que me están diciendo a mí. ¿Y cuántas veces no vemos eso, no? Es que yo dejé de hacer videos por lo que me escriben, o yo no emprendí porque esto pensaban de mi idea de negocio, entonces me gusta como de manera puntual decir, es eso, o sea, es que no sabemos separar lo que creamos de lo que somos. Sí. Pero entonces, siguiendo con esta frase que dice, si nuestra identidad la construimos a partir de lo que creamos, o sea, ¿eso es real? Es que o sea, imagínate a tu edad, nuevamente vete a cuando estabas en Incuba, ¿no? Entonces tú estabas construyendo todavía identidad, ¿no? Sí. Al final todavía es un proceso de creación de identidad. Entonces, en este sentido, es un momento en el que me voy a ver reflejado en mi trabajo. Sí. Entonces, si me veo reflejado en mi trabajo, en este producto que estoy haciendo, quiero que sea el mejor reflejo de mí. Entonces hay involucramiento físico, mental, emocional. Todo lo que soy, todo lo que represento. Todo lo que soy, quiero que suceda eso. Entonces, mecha. Ese es el tema. Quiero que sea un reflejo de mí. O sea, me encantaría parar el podcast ahí porque quiero encerrarme en mi cuarto a analizar eso. Porque, o sea, ahorita lo estoy viendo y claro, o sea, no. Siempre estamos buscando mejorar, siempre estamos buscando esta parte de perfeccionar porque estamos diciendo es que eso es lo que soy. Por no aprender a separar esto, sí, nos vemos reflejados en eso que lanzamos. Entonces, obviamente, pues, ¿quién va a querer lanzar un reflejo suyo a medias, un reflejo suyo no perfecto? sí. Nadie, pero hay que aprender a separar. Eso que estamos creando no somos nosotros. Así es. Entonces, Mecha, nada más porque hay que terminar el podcast, profe, porque si no, me iba y me ponía a reflexionar eso. Creo que es un insight bastante fuerte y bastante funcional en términos cuando algo nos está deteniendo en este sentido de querer crear. Así es. Y pues no por nada, a inicios de siglo, ¿no? Por ejemplo, y aquí les comparto un ejemplo personal. Mi papá no podía soltar, la empresa de mi papá ya no era rentable 12 años antes de cuando se vio obligadísimo a cerrarla. 12 años, y yo creo que un poco más, se aventó esperando el momento para cerrarla. ¿Por qué? Porque, pues, si a nosotros nos cuesta trabajo, imagínate a esa generación que su empresa eran ellos. Entonces, perder la empresa, cerrar la empresa, hacerle un cambio, les costaba muchísimo trabajo porque era cambiar ellos. Y voy a decir, creo hasta algo que va a sonar fuerte, ¿no? Pero puede que ese producto que creamos se vuelva una mejor versión de lo que somos nosotros realmente, ¿no? O sea, es decir, aceptar que hay alguien mejor o más preparado o más inteligente que le puede añadir algo a esa empresa, eso es aceptar que yo no tengo ciertas cosas para esa generación. Ya a nosotros todavía nos cuesta trabajo, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué no le mejoras el thumbnail a tu YouTube? ¿No? Así, ¿no? O sea, te pega en el hígado, ¿por qué? Porque obviamente tú dices, pues lo estoy preparando con todo mi talento. claro. Pero, pues, ¿qué crees? Pues sí, todo tu talento no significa que sea el mejor talento que haya allá afuera en el mundo. Si es lo mejor de ti, probablemente, pero también tienes que aceptar que la participación de otras personas pueden mejorar todavía más ese producto. Y entonces necesitas entender que hay que separar la obra del arte. Pero esas tres cosas que acabo de decir ahorita se dicen muy fácil. Sí, claro. Pero para muchos toman una vida, una. Ahora imagínate las tres.
Y es que justo, o sea, cuando estamos hablando de un emprendimiento, de un negocio, de una marca, se nos olvida que detrás de esa marca, ese negocio es una persona, un grupo de personas, Así es. pero principalmente una persona la que se encarga de transmitir, que se encarga de ser esta imagen y que muchas veces decimos sí, o sea, tal cual como es la empresa, es el dueño. Así es. Entonces, ¿qué mayor prueba de decir sí? O sea, muchas veces esto que creamos es un reflejo, una extensión nuestra, no por ello, no debemos saber hasta dónde ya no nos toca o hasta dónde necesitamos de alguien más para seguir mejorando, seguir creciendo o cualquier cosa. Entonces Sí. está súper interesante ese punto, esos puntos. Está, Sí. En efecto. Entonces, ahora, esto es parte de lo que a mí me gusta enseñar en la materia de alta dirección para empresas de entretenimiento. Esta dualidad de todo creativo necesita su productor es parte de la base para las empresas de entretenimiento. Necesitan comprenderlo porque es un tema de creatividad. Si me dedico a los eventos masivos, es creatividad, es el que piensa en el artista y el que piensa en cómo la gente va a vivir el show. escenario, ambiente, Exacto. Customer Journey. Así es. Y el otro tiene que pensar en la logística. ¿En qué momento llega quién? ¿En qué momento? O sea, ya mucho a los números y a los datos y a la estadística, ¿no? Sí, y las fechas límite. Entonces, tiene que haber esto. Así sucede igual, ¿no? En empresas como Disney, producción cinematográfica o tema de gestionar un parque. Así sucede en un restaurante. Tiene que suceder en un restaurante. El chef creativo pues es que a mí me gusta la creatividad en la cocina, pues dale. Pero, ¿qué crees? Cuando nos guste un platillo, pues tenemos que dejarlo porque a la gente le gusta. Sí. Podemos hacer otras y encontrar una manera también de darle cauce a la creatividad, porque también la creatividad solo acorralada, pues también no es funcional. Hay que encontrar maneras, como lo encontró Disney. Película, era un nuevo proyecto creativo. Entonces, era corte y nueva. Entonces, la mente estaba en otro lado. O sea, está enfocada en un momento y eso es parte de lo que hay que comprender también en temas de creatividad e innovación, es la mente se puede enfocar solo cierto tiempo, ¿no? Y el talento. Pero tiene que haber un corte de decir, lo logré. Para el creativo, Ya. tiene que haber Claro, si no está en esta búsqueda eterna de la perfección y solito se está matando ese espíritu por creer que nunca va a llegar a dar así es. esa obra idealizada que quiere mostrar, Exactamente. ¿no? Entonces es producto, corte, producto, corte, producto, corte. Un muy buen productor o administrador entiende cómo funciona la creatividad para poder saber qué límites poner y cómo encauzar esos ritmos de creatividad. Claro, porque si volcamos todo y le ponemos más peso al productor, puede que creemos tal vez un producto que funcione, un producto rentable, pero que tal vez no es sostenible por esto mismo. Así es. Porque en algún punto esta creatividad va a hacer falta. Entonces, qué interesante verlo de ambos lados, ¿no? Para quien es creativo y no se da esos límites, puede ser una idea que jamás se va a ejecutar. Ajá. Y para quien es productor y no se pone esos límites, puede que gestione una buena idea, pero que no va a ser sostenible en el tiempo porque solo está viendo números, solo está viendo esta parte de ahorita qué me está dando. Sí, prodúceme. Entonces voy a cansar al creativo. Que eso le pasó a Disney justo cuando estaba Jeffrey Katzenberg, que fue el director de películas en Disney, que cuando entró Michael Eisner y Frank Wells, que fue el otro dúo al que te refería. Sí. Jeffrey Katzenberg se encargó de Disney Studios, de las películas, y entonces surgen la Sirenita, El Rey León, etcétera, todos esos nuevos éxitos de Disney. Gracias a ese refresh, por así decirlo. Exactamente, pero Jeffrey Katzenberg era negrero. Es decir, termina la película, vamos con la otra. No había una pausa. Era el productor. Era productor, ¿no? Muy orientado al número, que tenía habilidades creativas,
pero, y comprensión creativa, pero para ella es vamos con la otra y con la otra y con la otra, tanto así que llegó a cansar en algún momento a los creativos de las películas en Disney. Y lo veo ahorita en los negocios este ejemplo de cuándo se está volcando todo hacia los números, que lo platicamos en episodios pasados con Howard Schultz en Starbucks. Llegó un punto donde se olvidó un poquito de esta magia, de esta esencia de Starbucks y dijo, vamos a crecer. Desde su punto de vista, Howard Schultz, para mí diría que es un creativo, pero ¿en qué punto dio este giro para convertirse en el productor o qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasa, ahí recordemos siempre hay que comprender a la persona, el carácter y personalidad del líder de la organización es directamente proporcional al carácter y de la empresa. Ok. Entonces, Howard Schultz sí era un creativo, cuando entró a Starbucks entró contratado como director de marketing y venta, director comercial. Entonces, ya cuando él abre su propia cafetería con la cual hace el dinero y la reputación para luego comprar Starbucks, se llamaba El Jornal. Bueno, el chiste es que él también tiene un origen, y el origen es judío. Y hay que considerar muy bien la historia y el origen y la culturalidad alrededor de la persona para entender cómo se da esto. ¿Qué tienen los judíos? Tienen estas dos habilidades, creatividad, pero además orientados al dinero, a la comercialización, a la administración. O sea, era completo Howard Schultz en ese sentido. Una especie de completo, así es que son muy pocas personas las que lo tienen. Entonces tenía eso. Ya que entendió qué era el producto y qué esencia tenía que tener ese producto llamado café y la tienda, entonces se vuelca a la parte administrativa. Porque ya está listo eso. Ya. Y entonces por eso lo pierde de vista. O sea, porque comienza a darle a la parte administrativa, ¿no? De crezcamos y entonces en la negociación y la inversión, y por eso pierde de vista la esencia de lo que era su producto, ¿no? Que al final hay que entenderlo, pones algo y si abres una sucursal es hasta que realmente se solidifique esa sucursal y que puedas entender si algo sale mal con esa sucursal, ¿por qué salió mal? Hay un tema de réplica que ahí hay que aprender, profesionalizar. Muy bien, ya entendimos qué tiene que suceder. Ahora, y hacer planes, para eso tienes tu equipo, por eso te digo que de repente en algún momento se les olvidó el equipo de planeación. Ahora, ¿qué pasa si me quiero alocar y quiero abrir una sucursal en Chicago? Nosotros estamos en Seattle, tenemos cinco sucursales de Starbucks. ¿Qué pasa si quiero abrir en Chicago? Y entonces pones a tu equipo a trabajar. ¿Cómo vas a suministrarle la leche, ¿no? Para tus cafés con leche. ¿Cómo se lo vas a hacer llegar? Hay que resolver todos esos problemas antes, y eso también está en el arte de la guerra de Sun Tzu. Tienes que ganar la guerra antes de irte a la batalla. Sí, tal cual, planeación. Que no se va a seguir el plan como es, porque obviamente sucede, hay factores humanos. Pero ya tienes una guía, ya tienes una guía y quizás te haces de recursos que durante el proceso te van a ayudar, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió con Howard Schultz. Por origen, por cultura, tiene los dos elementos, la creatividad y la administración. Pero si te fijas, hace un switch. Sí. Y donde a veces el switch se le atascó porque se le fue de las manos al punto que lo platicamos en su momento. Tuvo que cerrar varias de estas sucursales que por este plan de hambre que tuvo empezó a expandirse. Así es, exactamente. Pues, profe, la verdad es que me gustaría dejarlo hasta acá. Me gusta que, la verdad creo hubo muchas joyitas para analizar y pensar. Y creo que también se trata esto de no solo escuchar el podcast, pasar un buen rato y aprender, sino de cómo aplicarlo, porque al final nos vamos a quedar, si no entonces, en esta mente del creativo, de decir, ya me eché este podcast, voy a echarme el siguiente para seguir. No, si ya ahorita encontraron algún plan de acción, algún paso a seguir, dense, que si yo tuviera ahorita que resumirlo, tal cual sería el empezar. Empieza con lo que tienes, ponte un límite y que sepas que ese límite no es el final. Va a haber un plan de mejora, va a haber siempre esta oportunidad de hacer algo diferente, pero se trata de hacer. Entonces me gustaría
escuchar a usted, profe, con qué le gustaría cerrar y justo hacerlo de manera práctica para que nos escuche decir, es que sí, o sea, ya lo que aquí dijimos ya se puede aplicar. Ya no te esperes a escuchar el siguiente, ¿no? Aplica algo de esto que estás escuchando. Así es, pues mira, afortunadamente tenemos varias metodologías, el Lean Startup, Design Thinking, que están basados en prototipación rápida y hasta el Growth Marketing, ¿no? Que está basado precisamente en Design Thinking, que es atrévete, haz algo, y no gastes, o sea, y obviamente tienes que buscar cómo gastas los menos recursos, Claro. ¿ok? Entonces, quiero abrir una cafetería, quiero abrir un restaurante, sale. Entonces, prepara un platillo que quieras ofrecer en tu restaurante, invita a 5 de tus amigos y les dices, se los voy a dar gratis con la condición de que me den su más ruda opinión. Eso. Ya desde entrada decir, si me estás embelleciendo porque te salió gratis, de nada me sirve. O sea, Exacto. estar preparados para decir, a ver, lo que quiero es que esto se vuelva una idea real, pues dime qué no te está gustando, qué me está faltando. Así es. Y comprende muy bien esta parte de el artista y su obra. Tienes que separarlo. Necesitas Totalmente. separarlo. Porque si no sale bien, si no está bien, necesitas saber aceptarlo. Entonces necesitas hacer esa separación. Sí, tu ser, tu preparación, lo que hayas aprendido va a estar ahí, sí, pero tú eres diferente de tu obra. Y lo que quieres, es más, tú estás eligiendo ser vulnerable para ver con vida tu obra, ¿no? Creo que eso es lo que hay que entender, o sea, no es que la vayan a criticar, que no sea perfecta, todo lo contrario, estás dejándote ser vulnerable para decir, esto es lo que quiero crear, separando lo que soy yo de lo que me gustaría crear para los demás o hasta cierto sentido también para mí. Así es, completamente. Y le vas a dar permiso a esa obra que pueda crecer sin ti, contigo, sin ti y a pesar de ti. Sentí que estábamos hablando todo bonito y después sin ti. Pero no se desanimen, ¿eh? No, pero claro, hay esto siempre entendiéndolo, porque va a haber una evolución, va a haber un crecimiento y también teniendo esto en mente nos va a ser más fácil la tarea cuando llegue ese momento de tomar la decisión. Entonces, me gusta también aterrizar la idea en eso, ¿no? Siempre estar abierto a esto. Y pues la verdad disfruté bastante este episodio, muy bueno. Creo que hay muchas gemitas que van a encontrar valor, tanto para ustedes como para nosotros, que también esto nos sirve. Entonces, pues, me gustaría despedir el capítulo. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Recuerden que ya estamos dejando la cajita ahí para los temas. Por ejemplo, ahorita que el profe mencionó estas metodologías de Lean Startup, Design Thinking, ¿les suenan, no les suenan? ¿Quieren que expliquemos una por una? O sea, ¿qué es lo que quieren escuchar? Entonces, por mi parte es todo, profe. ¿Cómo le gustaría despedir este episodio? Pues agradeciéndoles, gracias por llegar hasta este momento del podcast. Lo apreciamos bastante. Dejen sus preguntas, por favor. Así es como nos van a indicar también en cómo seguir produciendo contenido para ustedes. Entonces, afortunadamente parece que en Spotify ya se pueden poner comentarios. Exacto, están las preguntas y si no, ya para este entonces vamos a tener la cuenta de Instagram, entonces en donde quieran, pero dejen ahí las preguntas. Entonces, dejen sus preguntas, por favor, para que también para que ustedes puedan hacer suyo también el contenido de este podcast y podamos apoyarles ahí respondiendo a todas sus inquietudes. Buenísimo, profe. Pues entonces ahora sí, nos toca despedirnos. Los vemos en el siguiente episodio y recuerden que esto es Marca mi Pasión.